Ya estamos de regreso. Les comento que durante el estado de excepción en la macrozona sur se han seguido registrando algunos hechos de violencia. La coordinadora Arauco Malleco se adjudicó un ataque incendiario en Lumaco y los alcaldes de 7 comunas señalan que están amenazados de muerte, ellos y sus familias. Vamos a conversar del tema, de esta situación que se está viviendo. Tenemos ya la comunicación con el gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, gobernador? Buenos días. Buenos días, Viviana. Gobernador, ayer en entrevista también con nuestro canal, el delegado presidencial hablaba de que desde que se implementó este estado de excepción, este estado de emergencia, ha existido una disminución de los hechos violentos. ¿Qué evaluación hace usted? A ver, en primer lugar, yo creo que lo que se esperaba en la región era una reacción por parte del gobierno con esta herramienta que tienen, que es el estado de excepción. Tuve la posibilidad de hablar con el jefe de zona, con el general Slater, y me comenta que sí han visto ellos una disminución en los atentados en la zona. Entendemos y sabemos que esto no es una solución en sí, sino que es una ayuda a poder dar mayor tranquilidad en nuestra zona. De todas maneras, creemos que este estado de excepción era absolutamente necesario. Creo que el gobierno entendió que esto no se trata de un tema político, sino que se trata de un tema de seguridad. Y cuando tenemos un problema de seguridad como el que tenemos en nuestra macrozona, necesitamos herramientas distintas. El estado de excepción en el gobierno anterior funcionó. Estos 50 días que estuvimos sin esta medida, el aumento en la violencia fue cercano al 170%. Entonces, claramente aquí lo que necesitamos es aunar las voluntades. Yo valoro que el gobierno haya implementado esto. Creo que el que sea acotado, que sea más libre, yo creo que esas son definiciones que es importante ir evaluando, pero sí valoro la voluntad y entender que aquí lo que tenemos hoy día es una crisis humanitaria más que una crisis política, es una crisis de seguridad. Y bien lo decía usted, cuando tenemos a las personas que son, a las autoridades que son las más cercanas a las personas, que son los alcaldes, que están en cada una de las comunas, que son hoy día quienes denuncian estar amenazados de muerte, ellos y sus familias, creo que se entiende lo que realmente está pasando en nuestra zona. No Gobernador, solamente son los atentados. para Sí, entrar bien. después al tema de los alcaldes, pero cuando usted dice que lo del estado de excepción es algo que está en constante revisión, ¿usted considera que debiese ampliarse? Porque hemos escuchado también al gobierno en ser bien claros en plantear que aquí hay un resguardo sobre todo de las rutas principales. Ya en la próxima prórroga debe consultársele también al Congreso. Entonces, en esos diálogos, en esa, me imagino, posición que puede tomar usted también como autoridad regional, ¿qué esperaría en torno a una próxima extensión y debiese mantenerse hasta el momento, a partir también de un poco el análisis que hace la zona, acotado o se debería ampliar? No, yo creo que el estado de excepción tiene que ser con lo que permite la ley como estado de excepción. Estamos ocupando un cuerpo extraordinario, un cuerpo legal que tiene que ir a revisión del Parlamento, que no olvidemos, y que también eso es bien importante, que en el periodo anterior, en el gobierno anterior, nosotros con los 32 alcaldes realizamos una consulta, la consulta Araucanía, para preguntarle a la ciudadanía de la Araucanía qué pensaban referente a este estado de excepción. El 82% de 145.000 personas que participaron de ese proceso valoraron y que esta era una medida necesaria. Entonces yo a lo que voy con esto es, entiendo que hoy día la normativa exige que se tenga que ir al Congreso y que porque es excepcional, y a mí me gustaría que se pudiera trabajar en algún momento en algún decreto distinto, en algún decreto especial, como lo que se hizo en el norte, que lamentablemente en el gobierno del presidente Piñera no avanzó en Contraloría. Yo creo que se debería reformular, ver cuál es la alternativa y poder tener un resguardo más permanente en nuestra zona. Cuando vemos que esta herramienta da resultado, lo que tenemos que hacer es poder potenciar el tema de seguridad. Esto no se trata de estar en contra. Pero entremos Dígame. ahí en lo que usted está diciendo. ¿Qué significaría eso? ¿Ampliar el territorio? ¿Tener más facultades? ¿Cuál sería el rol de las Fuerzas Armadas? Cuando se habla de que no necesariamente tenga que ser acotado, a su parecer, ¿cómo debiese implementarse un estado de excepción constitucional? ¿Qué implicaría? Bueno, hoy día cuando se habla de acotado es porque está en las rutas, Sí. principalmente en la ruta Sur, que es la principal. Yo creo que aquí tenemos que hacer resguardo también de los colegios, tenemos que hacer resguardo de las unidades críticas, comunicación, por ejemplo, las postas rurales que son tan relevantes, y también la posibilidad de cuidar también diferentes sectores rurales, no solamente en las rutas, sino que se pueda patrullar dentro de algunos sectores que son muy complicados, principalmente en la provincia de Malleco, en Arauco, donde también las Fuerzas Armadas puedan
desplegarse de una forma un poco más amplia y no solamente acotada a los controles carreteros. Con esto no estoy diciendo que lo que se ha hecho hasta ahora no esté bien, porque realmente, por la información que tenemos, se ha disminuido y se ha logrado adelantar también algunos casos deteniendo personas, etcétera, que me parece fantástico. Pero hoy día la gravedad del problema que tenemos en la Araucanía requiere también de poder tener un tipo de control que sea distinto. E insisto, esto no es en contra, porque muchas veces se trata de poner como que esto es en contra del mundo mapuche. Yo creo que aquí las personas del mundo mapuche son también quienes están agradecidas de poder también tener tranquilidad. Aquí no olvidemos que aquí se ha atentado contra personas mapuche, y esto, por eso digo, no es un tema político, sino que esto hoy día pasa a ser un tema humanitario, donde hay un grupo que está hoy día con la violencia, acosando los diferentes sectores, y que además de eso hemos tenido lamentablemente asesinatos, no solamente los atentados, sino que se han asesinado personas, se han quemado casas, y bueno, y todo lo que conocemos en lo que ocurre en nuestra zona. Entonces, yo creo que aquí lo que no podemos hacer es disminuir las posibilidades que tenemos de enfrentar un problema que es importante, que estos grupos radicalizados se deben encapsular, que estos grupos violentos, como incluso el mismo gobierno los ha declarado, estas organizaciones criminales que están detrás de estos atentados, deben ser encapsulados, deben ser sacados de circulación, y en ese sentido creo que no se puede no ocupar las herramientas que tenga el Estado para avanzar. Yo insisto, Gobernador. yo valoro el gesto político de haber instalado este estado de excepción, siendo que el mismo gobierno se negaban a la posibilidad. Cuando ven realmente lo que pasa en la zona, estando en el gobierno, me parece muy bien que puedan tomar este tipo de decisiones, pero yo creo que aquí lo que tenemos es que seguir avanzando en poder dar solución, y también aquí hay una responsabilidad en el Parlamento de las leyes que necesitamos, la ley de inteligencia, que sin esa ley es muy difícil también poder avanzar en las diferentes investigaciones que hay que hacer. Y en concreto usted plantea que se debiese ampliar sobre todo al resguardo de colegio, centros hospitalarios, entre otros, que es lo que esperaría. Vamos a ver también qué es lo que pasa en esa discusión en torno a la posición también del Congreso, que sabemos que es lo que tiene que solicitarse ahora si es que se quiere seguir extendiendo. Pero quiero llevarlo a otro tema, a esta denuncia que hacen alcaldes de estar amenazados, ellos en su integridad física, también sus familias, pero hay algo sumamente llamativo. Ellos han dicho que hasta el momento no han interpuesto ninguna querella, y la justicia es bien clara en decir que no se puede investigar si es que hay un delito de amenazas, si es que efectivamente esa persona no interpone alguna acción legal. ¿Por qué no se han interpuesto algún tipo de acción para que efectivamente se investigue y podamos saber qué hay detrás de estas amenazas? A ver, yo en primer lugar lo que quiero hacer aquí es solidarizar con los alcaldes quienes están amenazados. Esto se sabía hace un tiempo, muchos de ellos han planteado de forma privada que están amenazados. Yo creo que esto, Viviana, demuestra también lo que se está viviendo en nuestra zona. Que los alcaldes no denuncien, también hay un tema de temor a lo que les pueda pasar. Ellos son las figuras más expuestas en cada una de sus comunas. Y lo que les pasa a los alcaldes es lo que podemos amplificar en muchas zonas de la Araucanía, en el sector rural. Cuando ustedes ven que tenemos un 2, un 3% de efectividad de la cantidad de delitos que se ocurren en la Araucanía y que se encuentran a las personas, nos damos cuenta que también aquí hay un tema de que la justicia no ha funcionado como nosotros o como la gente en la Araucanía esperamos que funcione. Y en ese sentido, la situación de los alcaldes es bien compleja, porque son ellos los que están todos los días en la calle, son ellos los que están recorriendo su territorio, son ellos los que están amenazados y en riesgo muchas veces de que les pase algo. Y claramente cuando le hacen una amenaza contra la familia, y me imagino que es bastante complejo poder reaccionar en eso. Yo valoro que ellos hayan sacado la voz estos últimos días, y esperaría también que si van a hacer la denuncia, se opere de la forma en la cual Ya, pero usted como corresponde. gobernador, como autoridad regional, esperaría que se haga la denuncia, porque yo entiendo lo que está de fondo, ¿no? Decir de que efectivamente hay una amenaza, hay un temor, porque de eso finalmente es lo que funciona a través de este tipo de acciones, ¿no? De amedrentar, de que la persona no ejerza su rol, ni siquiera como autoridad, sino que como cualquier civil, de que cuando siente que está amenazado haya una justicia que pueda investigar qué hay detrás de esa acción. Pero también, si es que no se hace eso, más allá de la amenaza, se naturaliza y finalmente se le entrega dando el poder a quien está realizando esa amenaza, porque no hay una respuesta en torno a esto. Entonces también puede ser un poco peligroso que no se interponga una acción legal y que no se sepa efectivamente quiénes están detrás de estas acciones. Sí, no, de todas maneras, yo creo que
si se decidieron a sacar la voz, yo creo que es Mm. importante que se hagan las denuncias respectivas. Yo creo que hoy día la situación de violencia en muchas zonas de nuestra región es extrema. Principalmente aquí lo que importa es el resguardo de la vida y de la integridad física de las personas, sean los alcaldes o sea cualquier ciudadano de nuestra Araucanía. Lo que no podemos seguir es tolerando este tipo de Mm. chantaje. Y yo esperaría que se hicieran las denuncias correspondientes por parte de los alcaldes. Entiendo que hay un temor, entiendo que son ellos los que están Mm. todo el día vinculados y trabajando en terreno, pero estas cosas no pueden seguir ocurriendo. Yo creo que es el momento de poner un stop a esto. Cuando vemos este tipo de comportamiento es lo que se ve también en otros países. Yo creo que no podemos Sí. llegar a esos niveles de violencia cuando se empiezan a amenazar a las autoridades políticas o a las autoridades públicas, y yo creo que es aquí el momento donde tenemos que poner el control, y esperaría ahí el respaldo total de todos los estamentos del Estado, Y de ahí este en ese gobernador. respaldo que usted esperaría, ¿eso incluye, por ejemplo, un resguardo policial? Porque no solo dejemos esto acotado a los alcaldes, incluso la Policía de Investigaciones asesoró a los fiscales en torno a las amenazas también que ellos han realizado, que han tenido, quiero decir. Y ahí lo vinculo directo con lo que usted decía. Cuando no se llega a una justicia, cuando no sabemos y no se puede investigar, también hay algunos aspectos que están relacionados precisamente a esas amenazas. Entonces, es sumamente complejo que fiscales, que autoridades estén amenazados, que no haya acciones legales. Entonces, ¿qué esperaría usted como una respuesta más allá de lo que entendemos que es lo correcto, que es interponer una denuncia en este caso, por parte, por ejemplo, de la decisión de la autoridad central? ¿Debiesen tener un resguardo policial eventualmente? Bueno, yo creo que los alcaldes que estén amenazados, sí, claramente debiesen tener un resguardo policial. No puede ser. Y aquí, Viviana, quiero ir a un tema que va mucho más al fondo de lo que se vive en nuestra región. En nuestra región, yo creo que el sentimiento más duro que tiene hoy día es la impunidad. Si usted ve de la cantidad de atentados, de estos más de 3.500 que hemos tenido en los últimos años, la cantidad de detenidos que hay es bajísima. La cantidad de imputados por los delitos es aún menor. O sea, aquí personas que si logren llegar a la justicia son muy pocos, y personas que son condenados por estos atentados son muy menor todavía. Mm. Entonces, cuando vemos esta situación, hay gente que de verdad ya no cree en la justicia, ya no va y no denuncia, y lo digo con conocimiento de causa, de agricultores, de personas a cuales amedrentan y amenazan constantemente, que ya no creen en la justicia. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos un rol importantísimo de cómo revalidamos a nuestras autoridades, cómo revalidamos al Poder Judicial, a nuestras policías, al gobierno, al Parlamento, porque este es un problema mucho más de fondo. Cuando hablamos de impunidad, hablamos de muchas veces un gobierno, y no digo este gobierno, sino que los anteriores también, donde ha faltado una decisión de enfrentar la situación que se vive en la Araucanía, donde hablamos de un parlamento donde la ley de inteligencia, donde las modificaciones a la ley antiterrorista, donde la ley del robo de madera, donde la ley Juan Barrio salió después de una tremenda discusión, algo que era bastante lógico, donde se demoran en salir y no entregan herramientas a la justicia para poder avanzar en las investigaciones, donde tenemos una justicia y un poder judicial con una baja tasa de condena, y donde además tenemos hoy día una población que está atemorizada. El sentimiento de impunidad que se vive en la Araucanía y de temor en la Araucanía y en la provincia de Arauco, yo diría Ok. que es lo más duro. Entonces, cuando uno ve que los alcaldes o que las personas no denuncian, es porque tampoco están creyendo. Y es ahí donde yo creo que tiene que haber un respaldo mucho mayor por parte del Estado, de ponerse de acuerdo y entender que este es un problema que, si no se le pone un freno ahora, puede llegar a tener complicaciones muy grandes, que ya está muy complicado, pero puede seguir creciendo, y es lo que no queremos. Esto que estamos viendo de las amenazas a las autoridades, insisto, es lo que se ve en otros países y que ha Sí. llevado a crisis políticas y de seguridad muy grandes. Gobernador, le agradecemos el tiempo y la posibilidad también de conversar esta mañana en torno a estos temas. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, Viviana, que tenga buena jornada.